Sí, como les dije, el doctor Juan Ramón Ventura está aquí con nosotros. Juan Ramón es director del área de trabajo infantil, que no debía haber, ¿verdad? Porque no hay trabajo infantil. De hecho, no debía haber, de hecho ¿verdad, se Juan llama Ramón? Dirección de Políticas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Exacto, porque si decíamos dirección, de exactamente. prevención y erradicación. Prevención y erradicación. Así es. Claro, políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil, porque no, los niños no son para trabajar. Lo de ellos es otra cosa, ¿verdad, Así Juan es. Ramón? Dicho sea de paso, José Martí dice, los niños nacieron para ser felices. Para ser Y felices. el trabajo es evidente que no los hace feliz. Bien. El trabajo concebido como lo que concebimos como trabajo, Así ¿verdad? es. Es decir, Así es. Una jornada de trabajo para producir, para ganarme la vida. El espacio de los niños es la escuela. Pero Juan Ramón está aquí para explicarnos cómo marchan esas políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil en la República Dominicana, porque él es parte de esa área de trabajo del Ministerio de Trabajo, dicho sea de paso. Muchísimas gracias, muy buen día a todos y a todas nuestras amigas y amigos que siguen este espacio. Ojalá en la mañana de todos los días en este país, en este canal CELTV. Bien, entonces, como usted decía, nosotros estamos en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Vamos a comenzar desde el principio, de manera sucinta, decir que el Estado Dominicano se ha abanderado de políticas respecto de la erradicación y prevención del trabajo infantil, en tanto para el año 2000 se había arrojado que República Dominicana, siendo parte de la región, una región, América Latina, con 21 millones de niños entre 5 y 17 años, que en aquel momento estaban realizando algún tipo de trabajo infantil, prohibido en la ley. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, primero en el 1997, firmar un memorándum de entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo para empezar a emplear y implementar políticas de erradicación, pero sobre todo de prevención. Entonces, una vez firmado ese memorándum, inmediatamente el Poder Ejecutivo en ese momento dictó el decreto 144-97 que instituyó a un Comité Nacional de Lucha en contra del Trabajo Infantil. Ese Comité Directivo Nacional de Lucha en contra del Trabajo Infantil está integrado por el Ministro de Trabajo y un sinnúmero de instituciones. Para el caso de la especie, 32 instituciones gubernamentales, sindicales, empleadores, trabajadores, sociedad civil, iglesias y un sinnúmero de ONGs que forman parte de este proceso, pero también la Organización Internacional del Trabajo como asesora, e igual que la UNICEF, como usted decía, comenzando, que son parte de este proceso como asesores, como acompañantes. Entonces, iniciamos este proceso y luego entonces vimos la importancia de adherirnos a convenios que también forman parte de la lucha en contra del trabajo infantil. Tal es el caso del convenio 138 que hemos ratificado para el año 2000. Este convenio sitúa la edad mínima de admisión al empleo en 14 años. ¿Por qué hicimos esta ratificación? Porque el propio Código de Trabajo, en el artículo 245, establece la edad mínima de admisión al empleo en 14 años. Esto significa que un niño, hasta que no tiene la edad de 14 años, no puede acceder a ningún tipo de empleo. Pero hay que dejar claro que el tipo de empleo que puede realizar un niño que tiene 15 años, por ejemplo, no es el empleo común y corriente. Por eso ustedes ven que un niño que tiene, por ejemplo, 12 años, está participando en una obra de teatro, por ejemplo, en una obra de arte. Él lo puede hacer porque el código lo permite. Ahora bien, está prohibido el trabajo peligroso para menores de 18 años y eso es en razón del convenio 182 que también hemos ratificado con la Organización Internacional del Trabajo. Es importante señalar que República Dominicana ha suscrito y ratificado con la Organización Internacional del Trabajo 36 convenios, pero de ellos solo 8 son de derechos fundamentales y precisamente
de los dos que hemos hablado, 138 y el 182, son convenios de derechos fundamentales porque protegen derechos a la niñez, a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Entonces este sistema ejerce abogacía para que se reivindiquen los derechos de los niños que venían siendo explotados. Entonces decíamos que lamentablemente para el año 2000 arrojábamos un número negativo como parte de la región, porque la región tenía en ese momento, reiteramos, 21 millones de niños entre 5 y 17 años que realizaban trabajo infantil. Entonces lo que hicimos fue que en República Dominicana medimos la problemática y con una población de 8.4 millones de habitantes, en ese momento 2.5 eran de niños entre 5 y 16 y 17 años. Entonces ese 2.5 encontró que realizando cualquier tipo de trabajo tenía para el año 2000 436,000 niños. Pero lo importante ahora es que ese número se redujo de manera exorbitante porque las políticas públicas que ha implementado el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo que ha apoyado, dicho sea de paso, nosotros en el año 2006 lanzamos un plan estratégico nacional. La mayoría de los países cuentan con un plan y nosotros en la región fuimos uno de los primeros en lanzar un plan de erradicación, de lucha en contra del trabajo infantil, porque entendemos, y República Dominicana así lo entiende el señor presidente constitucional de la República, que este es un flagelo. Y lo importante, y hay que decirlo así a todo el pueblo dominicano, señores, pocos de los países de la región han constitucionalizado el trabajo infantil. Cuando usted busca la Constitución, artículo 56, numeral 1, va a encontrar que el Estado Dominicano declara de interés nacional la erradicación del trabajo infantil. Eso es en el año 2010. ¿Cuándo? Cuando medimos de nuevo la problemática. ¿Y qué encontramos? Que habíamos reducido en un 12.8%, de un 18% que teníamos, redujimos a un 12.8% la problemática trabajo infantil, lo que significa que hemos disminuido el trabajo infantil en los, por ejemplo, en los predios agrícolas, que era donde más se daba. Claro. Podemos decir que hemos declarado libre de trabajo infantil la caña de azúcar, por ejemplo, los tomates en Asua, que era lo que más se daba, y en muchísimos de los predios de agricultura en provincia de Duarte, San Francisco, Nagua, Cotuí y otras regiones, la erradicación del trabajo infantil ha sido progresiva, sostenida, porque el Estado Dominicano le ha dicho que no al trabajo infantil, porque reiteramos, el trabajo infantil a los niños le queda grande. Le queda grande porque en lugar de ganar, pierden más. Y decíamos así mismo, tenemos una campaña que establece que el niño que trabaja pierde más que lo que gana. Pierde más que lo que gana porque estamos sembrando de manera errada cuando permitimos que él, en lugar de estar en las aulas, y mire qué bien que ahora usted decía que el señor presidente en apenas 5 años va a lograr, y dicho sea de paso, en 8 años va a lograr que se creen más aulas que lo que se ha creado en todos los años de vida republicana que tiene el país. ¿Cuántas aulas va a crear en este periodo y en anterior el excelentísimo señor presidente? Cerca de 29.500 aulas, lo que entonces asemeja a todas las que se han creado en la trayectoria de vida de este país. Eso significa que estas aulas y las que son de estándares extendidas nos han ayudado significativamente. Nosotros decimos, y la viceministra, cuando vamos a hacer algún tipo de intervención, que lo que más nos ha ayudado es el lanzamiento de esta política. Es una política macro para que los problemas se resuelvan de esa manera, de manera macro, porque lo que nosotros hacemos en el día a día, operativos, abordaje, vamos a las empresas a través de la inspección del Ministerio de Trabajo y sensibilizamos a los empresarios que ya lo están. Dicho sea de paso, ellos saben que nosotros tenemos compromisos internacionales que evidencian que una vez se descubre que hay la utilización de mano de obra infantil, entonces el empresario que produce, por ejemplo, banano,
pero que en la producción de bananos hubo la utilización de mano de obra infantil, esos bananos no podrán ser vendidos en mercados internacionales. Y eso está ahí porque el Estado Dominicano ha provocado que se creen cláusulas en favor de la niñez para que no se siga utilizando al niño en trabajo infantil. Eso es lo que ha venido haciendo parte de lo que hemos narrado en este país en contra del trabajo infantil. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que probablemente la política más importante que se ha puesto en marcha en estos 5 años para erradicar el trabajo infantil lo ha sido precisamente la jornada escolar de tan extendida de 8 horas, que ha permitido que los niños cuenten con una escuela de 8 horas, no de 2 horas ni de 3 horas, no de 8 horas, que además les permite comer bien, atenderse bien, etcétera. Cuando hablamos de trabajo infantil, Juan Ramón, estamos hablando de presencia de los niños, no solamente en la agricultura, sino también niños que están limpiando vidrios en las esquinas, porque son niños muchas veces los que están limpiando. No es trabajo propiamente dicho, pero no deja de serlo tampoco deja de serlo. Y hay niños que uno los veía con cierta frecuencia también reuniendo materiales en los basureros, por ejemplo. O sea, en la presencia de los niños, esto es, desde luego es algo trágico, es algo dramático en lugares como la India, en ese tercer mundo donde todavía hay unas lacras de la pobreza que aquello da ganas de llorar, pero aquí todavía también se veía. Hoy no es ya tan común, No sé si ustedes tienen estudios que hayan medido esa evolución, que no se ve, porque además alguna es muy reciente, como es el caso de los niños que estaban limpiando vidrios en las esquinas de las calles, que hoy tú no ves prácticamente niños en eso. De manera muy excepcional, verás uno, verás dos en alguna que otra esquina, pero antes tú los veías en prácticamente todas las esquinas importantes de la capital. Eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido. ¿Cuáles son las medidas recientes? ¿Ustedes tienen algún tipo de acercamiento reciente a estos datos y que nos puedas dar sobre ello? Bien. Lo primero es que hemos dicho que existe un sistema que está presidido por el ministro de Trabajo y ese sistema es el Comité Directivo Nacional de Lucha en contra del Trabajo Infantil. Eso significa que como está la Procuraduría General de la República, está CONANI, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, un papel importantísimo, por esto de las aulas. Y yo quería decir, antes de ir a la explicación, con relación a lo de las aulas, lo que esto ha significado. En Constanza nosotros aplicamos el programa a familias muy pobres. Y un padre decía, ¿por qué él justificaba el hecho de llevarse a sus 2 niños más grandes al predio, o sea, echar día con él? Él decía, yo me lo tengo que llevar porque el de 10 años gana 75 pesos por día y el de 12 años gana 125 y yo gano 200 pesos. Eso sumado es 400 pesos. Entonces eso es lo que me da para comprar la cena, perdón, el desayuno, el almuerzo, la comida y la cena. Si yo solo soy el que trabajo, solo me da para 2 cosas y me quedo sin cenar. Él decía esto como un justificativo por qué usaba a los hijos en el predio. Cuando el programa llegó, lo sensibilizó, le ayudó, porque también queremos decir que el despacho de la primera dama, pero también de la vicepresidenta de la República, nos ha ayudado bastante con el programa Solidaridad. Y tenemos un enlace acuerdo también que ha provocado y motivado que muchísimas familias reciban a través de este sistema también la ayuda condicionada, que ustedes ya conocen y de la que han hablado aquí en muchísimas ocasiones. Son muchas de las políticas positivas, de hecho son positivas todas, pero son algunas mucho más impactantes. Entonces, este padre inmediatamente es impactado, recibe ayudas, le damos seguimiento y ya el testimonio de él era diferente. Al final decía, ya yo no tengo que enviar a mis hijos a trabajar porque entendí que ellos tienen que estar en la escuela. ¿Por qué? Porque yo tenía que romper la cadena de pobreza, porque le hicimos, Ramón, una simple pregunta. Le preguntamos qué realizaba, o sea, qué se dedicaba su abuelo. Mi abuelo era echadía
Igual. ¿Y claro. su padre qué hacía? Mi padre igual, era echadía. ¿Y usted qué hace? Igual, hecho día. ¿Usted quiere que eso ocurra con sus hijos? Se miró a todos los lados y dijo, no. No, porque ellos tienen que ser mañana alguien, así dice la gente. Entonces, al final, este señor feliz decía, mis hijos están a donde deben estar, en las aulas, aprendiendo un oficio, mañana siendo profesionales y entonces rindiendo al país, que es lo que espera el país, una buena labor como buen ciudadano, que es diferente. Entonces, cuando utilizamos al niño en trabajo infantil, le estamos afectando, le estamos dañando. Entonces, ¿por qué ahora, Ramón, no se ve el niño en la esquina que vendía el periódico? Así es. Y hay que preguntarse, pero antes se veía en las esquinas. Eso es producto precisamente de una política pública, Ramón. ¿Qué ocurrió? Aquí todo el mundo sabe que había 2 periódicos en la tarde. Lo que hay que hacer. El dueño de esos periódicos también pertenece como empresario al CDN, Comité Directivo Nacional de Lucha, porque Copardón pertenece al CDN. Entonces lo que hay que hacer es hablar con el empresario. ¿Para qué, Ramón? El empresario lo que hacía, que le vendía el periódico a través de su productora, o sea, del periódico como tal, sí, a los que van a comprarlo para venderlo en la calle. ¿Qué hay que hacer? Un acuerdo condicionado. Yo te vendo el periódico si tú no me llevas a tu hijo a trabajar. Porque lo que hacían los padres era que montaban en un motorcito a sus 2 niños, uno lo colocaban en la esquina Churchill con 27, otro en la Lincoln con 27, y él se iba a la Tiradentes con 27. Entre los 3 vendían más, es lógico, Ramón. Lógico. Entonces, ¿qué pasaba? Que él estaba evitando que sus hijos fueran a la escuela y estaba dañando el futuro a sus hijos, sembrando en surco ajeno. Entonces, hay que hacer un acuerdo con este hombre, te vendo el periódico, pero tú me tienes que prometer que no va a utilizar a tus hijos. Y por eso ahora no hay niños en la calle vendiendo el periódico. Lo propio también ha ocurrido con los limpiavidrios. Usted decía, eso propiamente dicho no es un trabajo como tal, porque cuando tú buscas el empleador, ¿cuál es el empleador? Sí. El semáforo. Tampoco se ve el limpiabotas, no vemos niños limpiando también zapatos. Ha habido políticas. Aparece alguno que otro, pero es haitiano. Así es. Niños haitianos. Así es. Niños eso haitianos, sí, que usted sí no sabe en muchos de los casos cómo se llaman. Cómo se llaman. Sí. Y de hecho, usted recuerda que aquí hubo productores de televisión que patrocinaron el regalo de cajas limpiabotas a niños. Oye, ¿Qué hubo que hacer? Hablar con ellos y decirle, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? Supuestamente un bien, pero no es un bien, es un daño, porque está, de hecho, perpetuando la pobreza en ese niño. Y entonces estas políticas son para romper esa perpetuidad, para romper esa cadena y hacer que tengamos un país libre de trabajo infantil, que es lo importante, Ramón, saber que el Estado Dominicano y el Poder Ejecutivo, el excelentísimo señor presidente, está haciendo y realizando esfuerzos inminentes y necesarios para que el país, República Dominicana, para el año 2030, que es cuando tenemos la meta de erradicar el trabajo infantil en su totalidad. Y las peores formas, Ramón, que son utilizar al niño como una mula, utilizar al niño en trabajo peligroso e insalubre, por ejemplo, de lo que estamos hablando, un niño que está limpiando vidrio, es un trabajo, es una acción peligrosa, no es un trabajo propiamente dicho, pero es una acción peligrosa que los expone a ellos, que los expone, y ustedes también ya han visto cómo estos niños han sido víctimas inclusive de violadores, que van y se los llevan a sus casas y los maltratan y los usan como si fueran objetos. Entonces, este tipo de situaciones ha venido previniéndose a través de un sinnúmero de políticas públicas, pero no somos solos nosotros el Ministerio de Trabajo. Por eso decíamos que también está la Procuraduría General de la República, que es la que tiene competencia para incidir en los semáforos, porque ahí no hay un empleador aparente. Y lo que dice el código es que el Ministerio de Trabajo tiene incidencia cuando hay la formalidad, cuando hay un empleador y cuando hay un empleado. Por eso, inteligentemente, el Poder Ejecutivo instituyó al CDN con un sinnúmero de instituciones que todas vamos a tener incidencia. Y ahí no va a caber la palabra que diga, yo no tengo competencia para hacer eso, en tanto la ley no me la da. Entonces, si usted no tiene, tiene CONANI, tiene la Procuraduría, tiene la Policía Judicial Especializada, tiene el Ministerio de Educación. ¿Qué hemos hecho con el Ministerio de Educación? Ustedes nos tienen que reportar
cuáles niños no están yendo a la escuela. Y nosotros a su vez a ellos también. Cuando hacemos el abordaje, que vamos a los predios, que encontramos a un niño, recogemos todos los datos del niño y una de las preguntas puntuales es, ¿está asistiendo a la escuela? ¿A qué escuela va? Entonces, vemos la regularidad con la que asiste. Y si no está asistiendo con regularidad, entonces ahí hay que activar el sistema Padres y Amigos de la escuela, que también nos ayuda a nosotros en este sistema. Así que está compuesto este sistema por un sinnúmero de instituciones responsables que hemos venido luchando en contra de este flagelo. Excelente. Yo creo que actualmente es muy poco lo que queda de trabajo infantil en la República Dominicana. Probablemente. Así es. Es muy poco. Así es. Creo que se ha conseguido el objetivo y que lo conseguiremos mucho antes del 30. Así es. Mucho antes. Lo que esperamos es para el 2025 decirle al mundo que República Dominicana no tiene trabajo infantil. Ojalá y sea antes. Así es. Porque el lugar de los niños es la escuela. Así es. El lugar de los niños es el lugar de la creación, donde hay creación. Son los INAIPI también, los institutos nacionales. El Instituto de Atención a la Primera Infancia, como le llaman. Así es. ¿No? De 0 a 5 años. De 0 a 5 años. Ahí hay un aporte también que se ha estado haciendo en la República Dominicana. Porque aquí se veían niños a los 5 años, ya a los 6 años, andando para arriba y para abajo. Y el pase de ahí a una escuela básica con jornada escolar tan extendida garantiza la erradicación absoluta, total, del trabajo infantil en la República Dominicana en poco tiempo. Así es, porque lo que ocurre, como usted decía, es que el enlace es tan inteligentemente establecido que el INAIPI se encarga, 45 días nacido el niño, entra el niño a estas estancias infantiles y a los 5 años está listo para entrar a la escuela. Claro. Es ahí entonces cuando entra este sistema, a partir de los 5 años, por eso decíamos 5 a 17 años. Entonces la atención es desde el principio hasta el final, para entregar al niño como un buen producto a la sociedad. De eso se está encargando el sistema, el Poder Ejecutivo, el Estado Dominicano. Y decir por último, Ramón, que nosotros estamos conmemorando una semana completa de actividades a propósito del día 12, que es el Día Internacional en contra del Trabajo Infantil, 12 de junio. Y el Ministerio de Trabajo, acompañado con un sinnúmero de instituciones, dentro de las cuales está también estancias infantiles, con la doctora Lilian Rodríguez y otras instituciones que nos acompañan en este proceso. Y estamos celebrando un sinnúmero de actividades, una de las cuales, por ejemplo, vamos a llevar a cabo justo el día 12, entregamos una ofrenda floral y nos vamos al parqueo trasero del Ministerio de Trabajo y allí estaremos con 250 niños, 100 niños de estancias infantiles de 5 años, y 150 de programas que han sido niños que han venido de maltrato y que están en programas especiales asistiéndolo, porque también eso hace este sistema, seguimiento sobre todo. Por eso se llama erradicación sostenida del trabajo infantil y prevención sobre todo. Y eso es lo que queremos. Y que ustedes nos acompañen, que nos apoyen siempre. Gracias por la invitación, como ya hemos dicho inicialmente, porque lo que queremos es que la gente se entere que República Dominicana está de manera frontal atacando este flagelo que daña a la población. Bien, el Ministerio de Trabajo puede contar con nosotros, con el Canal 4, Canal 4 RD y con todos los medios de esta radio televisión dominicana, para las campañas precisamente que buscan erradicar el trabajo infantil en la República Dominicana, que estamos a punto de lograrlo. Así es. Estamos a punto de lograrlo mucho antes de lo que se había establecido. Así es. En la meta que se había establecido la ONU y todas esas instituciones internacionales incluso. Así que gracias al doctor Juan Ramón Ventura, director de esta área de lucha contra el trabajo infantil en el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. Gracias, Juan Ramón, por toda esta información interesantísima que nos has ofrecido, y a ustedes también gracias por estar ahí. No se muevan, porque ahora mismo vamos a seguir compartiendo contenido interesante. El profesor Lucas Sebastiani, director de la Escuela de Ciencias de la Vida, PhD, doctorado en Biología de Plantas, Agricultura y Medio Ambiente, y también con el doctor Plácido Gómez, viceministro de Ciencia
y Tecnología, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT. No se vayan de ahí. Gracias, Juan Ramón, y ustedes no se muevan de ahí. No.